Bienvenidos a Televisión Educativa. Gracias por estar con nosotros en esta cita que cada 8 días tenemos con usted. Mire, en esta ocasión vamos a hablar de edificios públicos con historia, edificios públicos que tienen mucha tela de dónde cortar. Y aquí en Sonora hay bastante de esto que les cuento. Algunos todavía en pie completamente, otros que necesitan su manita de gato y otros más que pues desafortunadamente ya han desaparecido. Pero vamos a hablar en esta ocasión de los edificios públicos que albergan salones de clases, de escuelas que tienen historia. Hace cosa de unos días, aquí donde está Televisión Educativa, en el cuartel, hubo una exposición fotográfica montada por el maestro Martín Cruz Alonso. El maestro es jefe del Departamento de Archivo de la SEC, es de casa el maestro. Entonces montó esta exposición con mucha afluencia los días que estuvo abierta al público y vimos los edificios de las escuelas. Usted conocerá algunas, otras pues a través de la narrativa del maestro vamos a conocerlas. Para ello lo hemos invitado, que está con nosotros en esta ocasión. Bienvenido, Martín Cruz Alonso, historiador, maestro y comunicador. Y promotor cultural. Y promotor cultural. Y en eso andamos con lo de las escuelas, rescatando la importancia de los espacios educativos. La Secretaría siempre le ha dado mucha importancia al maestro, al docente, y estaba un poquito olvidadito, sí atendido, pero ahí estaba, esperando la oportunidad. Darle la importancia a los espacios tan importantes, tan históricos, claro, tan compartidos, porque muchas de esas escuelas sirvieron de cuarteles, sirvieron de hospitales, de albergues, sirvieron para otra función que no fuera la educación. 8 edificios son los que se expusieron, ¿verdad? Y se van a exponer, según nos decías. Se van a exponer 18 escuelas en un futuro y va a ser una exposición itinerante. Ahorita estamos exponiendo 6 de las más importantes, todas centenarias del estado. En toda la entidad tenemos 18 escuelas muy antiguas. Las 8 que se expusieron aquí en el cuartel, vimos la Leona Vicario aquí en Hermosillo, otras de Nogales. La escuela Pestalozzi de Nogales, de 1912, la escuela Fenoquio de Magdalena de 1906, la escuela Loreto Encinas de Avilés de Guaymas, de las antiguas también, el internado, escuela internado Coronel Jesús Cruz Galvez, de 1919, exclusivo para internado de varones, huérfanos de la Revolución, y cada uno espacio de esos tiene su historia. El Colegio de Sonora, José Lafontaine, también de las más antiguas, de 1889, y cada uno pues tiene su semblanza, su carácter, sus anécdotas, sus historias, entonces cada una es muy importante para nuestra Secretaría. Por ejemplo, Martín, aquí las de aquí de Hermosillo, comencemos con las de aquí de Hermosillo. La Leona Vicario es una escuela donde yo estuve por ahí el segundo año de primaria, tercero, y había muchos mitos alrededor de esa escuela. El túnel, el sótano, la biblioteca, un espacio donde ahora están unos baños, ruidos, la risa de un niño, el llanto de otro, el rodar de una rueda, el rodar de un fierro. Pero fue convento, ¿verdad? ¿O es parte del mito? Es parte del mito, Se abrió exclusivamente era para niñas, era exclusivamente para niñas, porque el de varones fue el Sonora o fue la escuela Cruz Galvez. Pero era exclusivo para niñas. Sí, pues a mí me tocó, era colegio para niñas, Leona Vicario. Sí. Y me acuerdo que pues nos encantaba pasar por el túnel, la directora no nos dejaba, al parque que estaba enfrente. Entonces no nos dejaba utilizar el túnel, más bien no utilizábamos ni el parque.
pero nos encantaba asustarnos con que se aparecían unas monjas y se aparecía una niña y todas estas Sí, los cuestiones. mitos urbanos de toda la vida, en todos los pueblos surge así. En la Pestalozzi es lo mismo, en la Loreto Encinas de Guaymas es el mismo. Cuéntanos un poco de las anécdotas de estas escuelas expuestas. Una que conozco muy bien porque es de mi pueblo es la Fenocchio de Magdalena de Quino. Esta escuela se inauguró en 1906. El mayor promotor fue el coronel Juan Fenocchio. Entonces fue un coronel encargado de la gendarmería de ahí. Fue un promotor para la construcción. Entonces duraron 4 años en hacerla. Tenemos datos de cuántos ladrillos se ocuparon, cuánta madera, cuánto cemento, quién donó la piedra, quién donó esto, quién puso... O sea, es una historia muy rica porque nos da un sentido de pertenencia a cada escuela. Usted estuvo en la Leona Vicario, qué bonitos recuerdos debe tener. Quien estuvo en la Fenocchio tiene sus bonitos recuerdos, sus anécdotas, sus grupos, los comentan todavía. 1000 historias se entretejen ahí, pero la importancia que tiene esa escuela, aparte de albergar infinidad de generaciones, fue sede del gobierno estatal. Esa escuela, ahí se revisó, ahí se promulgó la Constitución en 1917. El año que entra hay un evento centenario para nosotros los magdalenenses de esa escuela. ¿Por qué? Porque ahí se revisó, por el clima se fueron los poderes del gobierno del estado hacia allá. Hay infinidad de historias de maestros brillantes, entre ellos alguien muy importante porque hasta la calle se llama así, Jesús Arellano, abuelo de nuestra actual gobernadora. Y así cada una. La Leona Vicario, con ver la pura arquitectura, es un lugar que pasamos sin ver a veces porque vamos al centro, porque vamos al mercado y pasamos sin ver, y es una joya arquitectónica. ¿Qué tipo de arquitectura tiene la Leona Vicario? La Leona Vicario, la mayoría son eclécticas, o sea, fueron hechas por un ingeniero, pero intervino un maestro de obra de aquí y luego opinó alguien que donó algo. Entonces son diferentes estilos. Hay muchos que tienen influencias bizantinas, influencias barrocas, un pilar así, un arco arabesco, y estamos en Sonora, pero era la influencia. La Leona Vicario, por ejemplo, adentro tiene un patio interno rodeado de arabescos. De arabescos. Es la influencia, pues, y luego está en alto, construida en alto, luego bajas niveles, el túnel pasa por la calle, y así estuvo desde esas fechas, por seguridad del menor que pasaba al parque de este lado, pues. Pero sí fue convento, sí hubo allí. No, es parte del mito, es parte del mito. Porque siempre hemos crecido con que había un túnel desde la Leona Vicario hasta la Capilla del Carmen y de la Capilla del Carmen hasta Catedral, supuestamente. Siempre se cuenta de las construcciones grandes, siempre las autoridades de Palacio Municipal se pasaban a una escuela principal y de ahí a una iglesia, o para huir o directo a ferrocarriles. También hay ese mito de muchos edificios históricos de aquí o de los chinos, que ellos hicieron muchos túneles por todo Hermosillo, por donde vivieron ellos, pues. Entonces, son mitos. Lo que está escrito lo dejaron exalumnos, maestros con trayectoria, historiadores de aquí mismo. Cada quien, nadie descubre el hilo negro en la historia. Ahí cada quien ponemos de nuestra parte y enriquecemos el material. Otra escuela con mucha historia es el colegio Cruz Gálvez, el internado Cruz Gálvez. Cuéntenos de este internado. Nació con la inquietud, también ahí fue promotor, uno de los primeros promotores, el coronel Cruz Gálvez. Entonces él anduvo en la Revolución Mexicana, fue una baja enorme de recurso humano, mucha gente murió. Entonces él vio lo vulnerable de la niñez que quedaba desamparada, pues muchas veces sin padre y madre, y muchas veces sin el padre que participó en la revuelta. Entonces se construyó el ingeniero Luis Arturo Romo fue el constructor principal, el responsable. Fue una joya arquitectónica de esas fechas, se terminó el 19, entonces con alberca, comedor, tenía acceso para 500 personas, hoy lo tiene de 136, 150 niños, pero con todos los servicios. Entonces, así nació la Cruz Gálvez, exclusivo para varones huérfanos de la Revolución Mexicana.
Y fue la primera escuela, según tengo entendido, que sirvió desayunos calientes, ¿no? El internado así nació, pero la primera que tuvo como escuela oficial y que tuvo comedor fue el Colegio Sonora, José Lafontaine. El internado Cruz Gálvez tenía que dar comida, desayuno y cena porque ahí se quedaban los niños, los que no tenían familia hasta el fin eran de internos semana. de tiempo completo. Eran pues. internos de tiempo completo. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos pues platicamos más de estos edificios que albergan ahorita aulas y que son escuelas reconocidas en todo el estado. En A la Luz estamos platicando sobre las escuelas con historia. ¿Qué es esto? Escuelas que están inmersas o ubicadas en edificios que tienen mucha historia. Algunos, antes de ser escuelas, fueron hospitales, otros pues nacieron como escuela y siguen siendo, pero son edificios añejos que se han conservado afortunadamente y que gracias al interés por conocer la historia de estos, es que las exposiciones que se hacen sobre ellos han tenido mucha afluencia de visitantes. Entonces nos quedamos antes de irnos al corte, Martín, sobre el edificio de la Escuela Colegio Sonora. O José Lafontaine. Es una historia de las más antiguas, 125 por ahí anda, porque nació en 1889, pero también en la Revolución fue cuartel militar, fue hospital militar, fue albergue, fue ciertas cosas en el camino de su desarrollo, ¿no? Así como está. Así como está, pero se dividió cuando se fue urbanizando Hermosillo, se partió por la calle Rosales, se partió una parte por la Pino Suárez, era un edificio largo, lo que queda ahorita original es precioso, lo que queda, pero son 4 aulas nada más, donde van a poner una especie de museo, supervisado por nosotros, y nos pidieron apoyo, asesoría, para hacer un pequeño museo. ¿Va a ser de la SEC? Pues se supone que todos los edificios oficiales pues los está supervisando, los está apoyando, los está restaurando, los está... No, me refiero al museo. El museo va a ser museo de la SEC. De la SEC y con cosas de la escuela o de varias escuelas. Está el piano, están cuadros, están ciertas cosas. Ya no queda mucho en las escuelas porque el hurto, el saqueo, el vandalismo, no se salva nada, pues entonces... Quedan cosas interesantes, está un piano ahí y se va a restaurar para ponerlo en esa sala, queda el piso original ahí, los techos altos de las primeras salas, entonces es muy bueno que también se recuperen en cada espacio la historia de cada edificio, que platiquen ellos, que uno llegue como padre de familia o el mismo estudiante y vea, de aquí salimos, la campana original, las fotos de los maestros iniciales, entonces... eso yo lo he recibido como un apoyo, pues que no nomás nosotros andamos poniendo exposiciones, no, estamos rescatando para que se recuerden esos espacios, las paredes nos dicen mucho, ¿por qué? Porque todos hemos pasado por una escuela, todos tenemos nuestras anécdotas del espacio, de las historias de los maestros, entonces hay una riqueza ahí, tangible e intangible, y la Secretaría la está recuperando. Afortunadamente, porque tenemos bastantes. Hace unos meses atrás anduvimos por Cananea y visitamos una escuela que es un edificio precioso. No recuerdo cómo se llama la escuela, desafortunadamente en este momento, pero está enfrente de la Casa de la Cultura. Entonces, es un edificio en alto, que está macizo, es pura piedra. Fue construida por los mineros. Es en el barrio de los mineros, ahí tiene su nombre ese barrio, no recuerdo ahorita. Pero esa es de madera, la mayoría del edificio, lo original es de madera. Aquí tenemos un compañero de Cananea que posiblemente él sepa cómo se llama esa escuela. A ver si ahorita la tenemos contemplada para la próxima exposición. Son 18 escuelas y ahorita andamos promoviendo 6, todas con la misma importancia, centenarias. Entonces,
La de Guaymas, por ejemplo, la escuela Loreto Encinas de Avilés, su fachada original era de madera, pero el mismo clima, la brisa, a los años pues se tuvo que hacer una fachada nueva y desde 1947 cuenta con esa fachada nueva, de enfrente de la Casa de la Cultura también ahí en Guaymas. En Santana hay otra escuela que es grandísima Diego también. Amoreno, festejamos este año 125 años y se hace un festejo grande el año siguiente, el 2017, para hacer honor al espacio. Pues ahí es un caso muy interesante el de la escuela Diego Amoreno porque la fundó el mismo fundador del pueblo. Diego Amoreno llevó ahí sus primeras ventas él llevaba materiales para los que estaban haciendo la vía. El lonche, la gasolina, el diésel, la lamparita, la cobija, y empezó a hacer su comercio. Era camino nada más ahí. Entonces, él mismo, a los 8 o 10 años que inicia el pueblo, él de su propio recurso funda la escuela Diego Amoreno. Es una escuela muy preciosa, con su historia, su patio interior, igual que todas las de esa época. De esa época. Y sí, qué bueno que lo menciona porque es una de las escuelas que va a ser homenajeada, como todas las escuelas deben ser homenajeadas, pues con mucho interés local primero, porque se van a juntar generaciones que tienen 60, 70 años los señores y es muy grato para mi persona ver el entusiasmo primero de ahí y después el general, o sea, todo el mundo está pendiente de ellos, líderes sindicales, el presidente municipal es bisnieto, el secretario está entusiasmado con la idea, entonces se conjunta todo, pues. Entonces, eso es lo interesante de las exposiciones, ¿no? Que uno se ubica luego en el recuerdo colectivo, porque si nosotros no conocemos a los actores de la foto, pues sabemos de quién es pariente o nos mamá, dicen. abuelo de quién, yo pasé por ahí, estaba ese mismo pilar, estaba la misma campana, este maestro me dio clase, sí, nos evoca pues, o sea, nos transporta a esa etapa. El sentido de pertenencia, como le digo yo, entra uno a la escuela donde dio sus primeros pasos y a mí me traen muchos recuerdos, el ruido del lápiz, cómo eran los mesabancos, porque ya no son iguales, pues, el ruido del gis en el pizarrón, aquellos verdes. En algunos casos el olor al petróleo con el que trapeaban el piso, y luego las tarimas donde estaba el escritorio de los maestros. Ha cambiado mucho, pero la esencia es la misma, pues, y la importancia se la tenemos que dar. Que era lo que sucedía, por ejemplo, en la escuela Leona Vicario. El único hombre que había, yo creo que tenía como 80 años, don Panchito, que era el señor que hacía el aseo, el conserje. Entonces tenía un trapeador, que era un lienzo, no sé cuántos metros de lienzo, y lo agarraba y por todo el pasillo se iba abanicando y tenía los pisos brillosos, pero el olor al petróleo es algo que me trae muy las buenos aromas, recuerdos. los sonidos, las campanas suenan diferentes en todas las escuelas. Cada escuela, entonces eso también. Anduve en Guaymas y hay una escuela de ahí importante también que fue Casa de los Zaragozas y estaba ese día que yo fui a visitarla, la generación del 64, doctores, políticos, comerciantes, y andaban haciendo un recorrido por su escuela, recordando maestros, recordando campanadas, recordando recreos. Entonces es muy interesante cómo nos identificamos pues con los espacios también. La escuela, ahorita están las oficinas centrales de la Universidad Estatal de Sonora, enseguida de la secundaria 24, que fue el edificio de Artes y Oficios, una escuela viejísima también, edificio con mucha historia también, en las faldas del Cerro de la Campana. Sí, inaugurada en los 60s, muy bien planeada porque vino a abrir puertas el Arte y Oficios. En el archivo nuestro tenemos todos los expedientes y las historias de la Escuela de Artes y Oficios. ¿Pero a poco es tan nuevo el edificio de Artes y Oficios? Yo pensé que era más viejo. No, es de 60, los 60. ¿Es jovenzón? Es joven, 60, pero se cerró hace 15 años, yo creo. Pero todo miembro de una familia de Sonora
tiene su diploma de Artes y Oficios en Oficios. refrigeración, un equipo de primera, vino el presidente de la República a inaugurar, cuando pusieron el busto de Jesús García, o sea, fue una escuela muy respetada, porque el que no quería o no podía estudiar una carrera profesional, tenía acceso a una carrera técnica, y ahorita fueran ingenieros. Salías con la capacitación, los de torno, que son tan capacitados, de ahí salieron. Regresaron generaciones, gentes muy importantes ahorita en nuestra historia local. Sí, porque había carpintería, electricidad. Herrería, motor, diésel, de todos esos talleres había ahí, muy importante. O entrabas a la universidad o entrabas a Artes y Oficios, ¿no? En esos tiempos. Fue una lástima porque ahorita requiere la sociedad actual un proyecto así, por toda esa gente que no... Y es un oficio, pues, es un oficio. Martín, en la exposición itinerante, ¿en dónde va a estar, aparte de aquí en Hermosillo? La exposición de escuelas va a ir aumentando el número, porque son 6, van a ser 18 escuelas. Va a ser itinerante por todo el estado. Todas las escuelas que participaron, vamos a estar ahí en esas partes, en las mismas escuelas. En la Fenochio vamos a estar en los pasillos, en la Pestalozzi vamos a estar, pero con toda la exposición general. Entonces nos vamos a dar una vuelta por toda la entidad para difundir y promover la historia de las escuelas antiguas. Pues estaremos pendientes para informarles a usted en dónde va a estar esta exposición, con tiempo para que vaya a verla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí para poner otro tema a la luz.